Nadie la miraba dos veces. Era solo una mujer más entre las calles polvorientas de la ciudad. Iba con la ropa sucia, un carrito viejo lleno de cartones y la mirada fija en el suelo. Para muchos, solo era la mendiga del callejón. Nadie sabía su nombre, nadie preguntó su historia. Y sin embargo, aquel día, en un rincón olvidado, ella hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Ese día, sin testigos, sin cámaras, sin promesas de recompensa, se acercó a un niño que lloraba solo en la banqueta. No sabía que ese pequeño era el hijo de uno de los hombres más ricos y poderosos del país, ni que en lo alto de un edificio cercano, alguien observaba cada movimiento con el corazón encendido por lo que veía. Dicen que las grandes historias comienzan con un gesto simple. Esta empezó con una lágrima y una mano extendida. ¿Y si tu acto de bondad más pequeño fuera la puerta a tu mayor bendición? Esta es la historia de Elena, una mujer sin hogar, sin familia, sin aparente destino. Y también es la historia de Andrés, un niño que lo tenía todo, menos el amor verdadero. Prepárate para descubrir cómo Dios usa lo sencillo para avergonzar lo sabio, cómo la humildad vence al orgullo, y cómo un corazón puro puede abrir las puertas del cielo. El sol apenas se asomaba entre los edificios altos, pero en la banqueta ya estaba ella, Elena, envuelta en un chal viejo, deshilachado en los bordes, con la cara surcada por la suciedad y el tiempo. En una mano, una bolsa rota con latas, botellas y trozos de cartón. En la otra, un pequeño trozo de pan duro que había conseguido la noche anterior. Elena vivía entre sombras y pasos apurados. Era invisible para la mayoría. Nadie se detenía a saludarla. Los que pasaban junto a ella desviaban la mirada o apretaban sus bolsos. Algunos le lanzaban monedas sin mirarla siquiera. Otros directamente la insultaban. Cada mañana, caminaba hasta su esquina. Una banca de concreto medio rota, al lado de un árbol que aún resistía el caos de la ciudad. Ahí, se sentaba desde temprano, observando el ir y venir de los que sí tenían a dónde ir. Un día más, mi Dios. Un día más, susurraba, mientras se acomodaba las mangas rotas del suéter. Elena no pedía mucho, solo lo suficiente para no dormir con el estómago vacío. Había aprendido a sobrevivir, no a vivir. Su historia, marcada por el abandono desde niña, el maltrato de una pareja que desapareció y la pérdida de su único hijo por una enfermedad sin atención médica, era algo que ya no contaba, no porque no doliera, sino porque nadie quería escucharla. Había quienes decían que estaba loca, que hablaba sola, pero lo que nadie sabía es que hablaba con Dios, con voz bajita, como si no mereciera ser escuchada. Tú sabes que no quiero riquezas, solo un poco de paz, decía entre lágrimas secas. Solo eso, mi Señor, un poco de paz. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. Había una inquietud en el aire. Elena lo sintió al instante. El ruido de la ciudad parecía más lejano, como si el tiempo se hubiera detenido, y entonces lo vio. Un niño, solo, sentado en el borde de la acera. Tendría unos 7 años. Vestía ropa cara, pero estaba sucio, despeinado y lloraba. Elena se quedó inmóvil por unos segundos. A lo lejos la gente pasaba a su lado, ignorándolo por completo como si no existiera. Fue ahí, en ese instante, cuando el pasado de Elena se estremeció en su pecho. Ella también había sido ignorada. También había llorado en la calle sin nadie que le preguntara qué le dolía. Y sin pensarlo se levantó. Cruzó la calle con pasos lentos, casi temblorosos. El niño no la miró. Mantenía el rostro hundido entre las rodillas, cubriéndose con sus brazos. «Hola, pequeño», dijo, ella suavemente. «¿Estás perdido?» El niño no respondió, pero su hombro se estremecía con cada sollozo. «No tengas miedo, no voy a hacerte daño. ¿Tienes hambre?» Silencio.
Entonces Elena metió la mano en su bolsa y sacó lo único que tenía, medio trozo de pan. Se lo extendió, sin decir nada más. No por pena, sino por empatía. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando una cámara de seguridad en la azotea de un edificio captó la escena. Y en una sala de vigilancia privada, rodeado de pantallas y teléfonos, un hombre de traje observó fijamente, frunció el ceño. Llevaba horas buscando a su hijo, desesperado. El protocolo de seguridad había fallado. La niñera había mentido, y su corazón latía con furia y miedo. Pero ahora lo veía. Ahí estaba Andrés, su hijo, y una mujer, una desconocida, le estaba ofreciendo pan. El hombre, sin saber por qué, no llamó a nadie de inmediato, no gritó, no corrió, solo observó, y lo que vio, lo conmovió. El niño levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban rojos, el rostro manchado por las lágrimas, con la nariz sucia y el labio inferior temblando. Al ver a Elena se quedó quieto. No parecía tener miedo, pero sí una tristeza tan profunda que dolía con solo mirarlo. Ella le sonrió. No tenía dientes perfectos, su piel estaba cuarteada por el sol y los años, pero su sonrisa era genuina, como un rayo de sol entre tanta oscuridad. «Tranquilo, mi niño, aquí estás a salvo». Andrés estiró la mano y tomó el pedazo de pan. Lo sostuvo por unos segundos como si no supiera si comerlo o seguir llorando. Finalmente, dio un mordisco pequeño, muy pequeño, casi temiendo que se acabara. «¿Estás perdido?», insistió Elena con suavidad. El niño asintió en silencio sin mirarla. «¿Tu nombre?». «Andrés», susurró. «Mucho gusto, Andrés. Yo me llamo Elena, y hoy el cielo nos cruzó por algo». Ella no sabía exactamente por qué decía eso, pero lo sentía. Era como si todas las desgracias que había vivido, todos los rechazos y las noches frías, la hubieran llevado a ese momento, a encontrarse con ese niño. Elena se sentó junto a él, sin preocuparse por ensuciar aún más su ropa ya manchada. No habló más, no hizo preguntas, solo se quedó ahí, acompañándolo. Y fue entonces cuando ocurrió algo que marcaría ese encuentro para siempre. El niño, en un acto instintivo, recostó su cabeza en el hombro de Elena, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro. Un refugio. Una madre que no conocía. Ella no lo esperaba. Se quedó helada. Luego, lentamente, posó su mano sobre la espalda del niño, acariciándolo con ternura. Y entonces lloró, no por dolor, no por lástima, sino por algo que no había sentido en años. Conexión, dos almas rotas, una mayor, otra apenas naciendo, compartiendo el mismo silencio, la misma herida. Y desde la torre, el padre de Andrés los veía. Con los ojos abiertos, con el corazón apretado. Era millonario, poderoso, tenía autos, empleados, una mansión y todas las comodidades imaginables, pero jamás había visto una escena tan pura, tan humana. Una mujer que no tenía nada, dando todo lo que tenía. Un niño perdido, hallando abrigo en los brazos de una desconocida. El millonario respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una lágrima recorrerle el rostro. Desde lo alto de su edificio de cristal y acero, Leonardo Ferrer, empresario exitoso y uno de los hombres más ricos del país, observaba en silencio. Su despacho, en el piso 32, tenía ventanales que daban justo a la plaza donde su hijo, Andrés, acababa de ser abrazado por una mujer sin hogar. Su corazón, acostumbrado al ritmo frío de los negocios, latía con fuerza. «¿Quién es esa mujer?», susurró. Era raro ver a Leonardo así, siempre tan firme, tan lógico. Él no creía en coincidencias, pero aquella escena, que acababa de irrumpir en la rutina de su vida perfecta, lo había sacudido de una forma que no podía explicar. Pidió a su asistente investigar. No entendía cómo Andrés había salido solo.
ni cómo había terminado en la plaza. La seguridad falló, pero más le preocupaba a la mujer, esa desconocida que, sin saberlo, había hecho lo que nadie en su mundo de lujos sabía hacer: consolar a su hijo. Horas después, mientras revisaba las cámaras de seguridad cercanas, pudo verla mejor. «Se llama Elena», dijo su asistente. «Según nuestros registros, ha vivido en las calles desde hace años. No tiene antecedentes. A veces pide comida, otras veces recoge cartón o botellas. No molesta a nadie. Solo sobrevive». Leonardo amplió una imagen. Ahí estaba ella, acurrucando a Andrés como si fuera suyo. No había miedo en el niño, solo paz, algo que ni en su propia casa parecía encontrar. «¿Dónde está ahora?», preguntó Leonardo. «Aún en la plaza. El niño no se separa de ella». Leonardo cerró los ojos. Su hijo había huido de un hogar lleno de cosas, pero vacío de tiempo y afecto. Y había encontrado consuelo en los brazos de una mujer que no tenía nada más que su corazón. Por primera vez, Leonardo se sintió insuficiente, no como empresario, como padre. Leonardo Ferrer bajó por primera vez en mucho tiempo sin su séquito de asistentes, sin escoltas, sin reloj en la muñeca, sin su habitual traje de diseñador. Solo él y su corazón confundido. Cruzó el lobby de su propio edificio como un desconocido. La recepcionista, acostumbrada a su imagen imponente, lo miró con extrañeza. Él no saludó, solo salió y caminó hacia la plaza. La vio a lo lejos. Elena estaba sentada en la banqueta con el cabello revuelto por el viento y la ropa sucia, pero con una paz que contrastaba con su aspecto. Andrés seguía a su lado. Le mostraba una piedrita que había recogido. Reía. Leonardo no recordaba la última vez que había visto a su hijo así, genuinamente feliz. Se detuvo a unos pasos. «Andrés», dijo con voz temblorosa. El niño lo miró, lo reconoció, pero no corrió a él. «Papá», murmuró. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Su propio hijo dudaba, como si estuviera decidiendo si acercarse o no. Era un niño, pero había aprendido a no esperar cariño, a no interrumpir a papá cuando hablaba por teléfono, a no llorar en los sillones blancos de casa, a no pedir lo que sabía que no llegaría. Fue Elena quien se puso de pie. «¿Usted es el papá?», preguntó con cautela. Él asintió. «Gracias por cuidar de él», dijo sin saber qué más decir. «No hay de qué». Estaba llorando solo. No podía dejarlo así. Un silencio incómodo se formó entre ellos. Él, de traje pero con el alma rota. Ella, con la piel sucia, pero el corazón limpio. «¿Le hizo daño a alguien?», preguntó Leonardo. «No. Solo necesitaba amor». Andrés miró a ambos. Luego tomó la mano de Elena y la de su padre. «¿Podemos ir todos juntos a casa?», preguntó. Y ahí, en ese instante, el hombre más poderoso de la ciudad sintió que su hijo le estaba dando la oportunidad más grande de su vida. Pero también sabía que no sería fácil, porque el mundo juzgaría. Los medios, su círculo social. El millonario que llevó a una mendiga a su mansión. ¿Cuánto valía su reputación comparada con el alma de su hijo? Ahí, parado entre el ruido de la ciudad y el calor de una mujer extraña, Leonardo debía tomar la decisión más difícil de su vida. Elena no supo cómo reaccionar cuando Leonardo, con voz temblorosa, le dijo: «Acompáñenos, por favor». No era una orden, no era un capricho, era casi un ruego disfrazado de cortesía. Ella miró a Andrés, que sostenía su mano con fuerza. El niño la miraba con esos ojos grandes que parecían gritarle: «No me sueltes». Su instinto maternal, ese que nunca había podido ejercer, le dijo que debía seguirlos. Subieron al auto. El chofer no preguntó nada, pero sus ojos en el retrovisor hablaban por él. El silencio dentro del vehículo era espeso, lleno de dudas, prejuicios y una pizca de esperanza.
Al llegar a la mansión Ferrer, los contrastes fueron brutales. Elena bajó con timidez. Nunca había pisado un suelo tan pulcro, nunca había sentido una alfombra tan suave, ni imaginado techos tan altos. Caminaba con cuidado, como si fuera a romper algo con solo respirar. Una ama de llaves se acercó. «Señor Ferrer, ¿todo bien?». Leonardo solo asintió, mientras tomaba la mochila vieja de su hijo y la entregaba al personal de servicio. «Preparen la habitación de invitados y traigan ropa limpia para la señora». ¿La señora? Elena estaba más acostumbrada a que le dijeran «oye tú» que a ese término. «Sí, ella se queda por ahora», dijo Leonardo, firme. La casa, que siempre había sido sinónimo de lujo, de reuniones silenciosas y cenas con cubiertos de plata, ahora se llenaba con el eco de los pasos descalzos de un niño y la risa tibia de una mujer que no sabía cómo comportarse en un lugar así. Andrés corrió por el jardín, como si por primera vez se sintiera seguro. Elena lo miraba desde el ventanal, aún incrédula de todo. Leonardo se le acercó. «¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿A qué se refiere? Pudiste haberlo ignorado, como todos lo hacen». «Porque yo también fui una niña como él», dijo Elena sin apartar la vista del jardín. «Y nadie me ayudó». Leonardo tragó saliva, y por primera vez en años, sintió que su casa, fría y enorme, tenía algo que nunca antes había tenido. Alma. 3 personas, 3 mundos, 3 heridas distintas. Ahora juntos, bajo un mismo techo. No sabían cuánto duraría ni cómo terminaría. Pero por primera vez, Andrés no dormía solo. Elena tenía una cama real. Y Leonardo se preguntaba si esa mujer, vestida con ropa prestada, estaba a punto de enseñarle lo que significaba realmente ser rico. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los ventanales altos de la mansión Ferrer. Los rayos de luz acariciaban los mármoles fríos del comedor, donde los candelabros dorados seguían colgando como testigos silenciosos de una nueva rutina que apenas comenzaba. Elena despertó antes que todos. Años de dormir en la calle le habían enseñado que quien se levantaba tarde, perdía. Caminó por el pasillo alfombrado con pasos torpes, aún insegura si realmente pertenecía ahí. «Buenos días, señora», dijo una joven uniformada, con una sonrisa forzada. «¿Desea algo?». Elena no supo qué responder. Estaba acostumbrada a pedir limosna, no a ser atendida. No quiero molestar», balbuceó. «No es molestia», intervino Leonardo, apareciendo por detrás con una taza de café en la mano. «Aquí nadie sobra». Elena bajó la mirada. Esa frase se sentía extraña, pero cálida. Minutos después, estaban sentados en una mesa inmensa, diseñada para más de 10 personas, pero solo había 3: Elena, Leonardo y Andrés. El niño sonreía con entusiasmo al ver tanta comida: pan dulce, fruta fresca, huevos, al gusto, jugo natural, nada que hubiera probado antes. Tomó un bolillo con ambas manos como si fuera un tesoro y lo mordió con los ojos cerrados. «¿De verdad todo esto es para nosotros?», preguntó. Leonardo asintió, viendo cómo su hijo saboreaba cada bocado como si fuera la última cena. «¿Y usted, señora Elena, qué le apetece?». «Hace tanto que no desayuno, que ya no me acuerdo de lo que me gusta», respondió, sonriendo con tristeza. Leonardo se quedó en silencio. La sinceridad de esas palabras lo golpeó más fuerte que cualquier reunión de negocios. Elena tomó un poco de café. Le temblaban las manos, no por el calor sino por el contraste. Años enteros comiendo de la basura, durmiendo en banquetas, y ahora en una mesa de mármol italiano. Andrés se reía con la boca llena. No tenía modales, pero tenía alegría, y eso era más valioso. «Papá, ¿puede quedarse con nosotros para siempre?». Leonardo la miró, sin saber qué decir. Elena intervino, con delicadeza. «Vamos paso a paso, pequeño. Pero es que contigo, mamá Elena, los sueños saben a pan dulce». Silencio.
Esa palabra, mamá, flotó en el aire. Elena tragó saliva. Leonardo bajó la vista. El niño sonrió, sin saber que acababa de abrir una puerta invisible que nadie se atrevía a tocar. El deseo de pertenecer. Fue el desayuno más extraño y también el más sincero. Una mendiga, un niño abandonado y un millonario solitario, compartiendo pan, risas y algo más fuerte que cualquier fortuna, la posibilidad de formar una familia. Aunque el desayuno transcurrió entre sonrisas, no todos los rincones de la mansión Ferrer compartían esa armonía. En la cocina, detrás de las puertas, de roble que separaban al personal del resto de la casa, comenzaban a hervir los rumores. ¿Viste cómo ese niño le dijo papá?, murmuró Luisa, la cocinera, mientras lavaba las tazas con más fuerza de la necesaria. Y mamá, a la mujer esa, agregó Teresa, una de las camareras. Ni uniforme trae. Se nota que no pertenece aquí. ¿Y desde cuándo el señor Ferrer deja entrar a cualquiera?, preguntó el jardinero cruzando los brazos. Los empleados, acostumbrados a la precisión, al orden, a la pulcritud de cada detalle, veían la llegada de Elena como un desajuste en la perfección de su mundo. Años sirviendo a millonarios les había enseñado que todo en una mansión es apariencia, y aquella mujer no encajaba. No quiero ser grosera, dijo Teresa, bajando la voz, pero se le nota lo callejera. Calla, que si el Señor nos escucha, ¿y qué si nos escucha? Esto no es un refugio, es una casa respetable. ¿Qué sigue? ¿Adoptar mendigos? Mientras tanto, en la oficina principal, Leonardo hablaba por teléfono con su abogado. No había reparado aún en el ruido que comenzaba a levantarse como polvo tras una tormenta. Quiero que investigues a Elena, dijo con el tono de quien da una orden pero también carga culpa. No por maldad, sino por precaución. Necesito saber quién es realmente. Colgó. Respiró hondo. Afuera, en el jardín, Elena regaba unas plantas que encontró secas. Era su forma de agradecer, haciendo algo útil. Andrés corría detrás de un perro que también parecía haber sido rescatado de la calle. «Cuidado con las flores», gritó Teresa desde la terraza. «Esas son orquídeas finas, no monte». Elena la miró con respeto, pero también con firmeza. Toda flor es digna. Si se le da amor, ¿no cree? Teresa bufó y se fue. Aquella mujer no era tonta, y eso la hacía más peligrosa. En las sombras se tejía una red invisible, sospechas, prejuicios, clasismo. Porque en el mundo de los poderosos, las apariencias no solo engañan, también condenan. Y aunque Elena solo quería ayudar, no sabía que pronto su pasado sería escarbado, y que la servidumbre, más que cualquier enemigo, podría volverse el primer obstáculo en ese nuevo hogar. Nadie la miraba dos veces. Era solo una mujer más entre las calles polvorientas de la ciudad. Iba con la ropa sucia, un carrito viejo lleno de cartones y la mirada fija en el suelo. Para muchos, solo era la mendiga del callejón. Nadie sabía su nombre, nadie preguntó su historia, y sin embargo, aquel día, en un rincón olvidado, ella hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Ese día, sin testigos, sin cámaras, sin promesas de recompensa, se acercó a un niño que lloraba solo en la banqueta. No sabía que ese pequeño era el hijo de uno de los hombres más ricos y poderosos del país, ni que en lo alto de un edificio cercano, alguien observaba cada movimiento con el corazón encendido por lo que veía. Dicen que las grandes historias comienzan con un gesto simple. Esta empezó con una lágrima y una mano extendida. ¿Y si tu acto de bondad más pequeño fuera la puerta a tu mayor bendición? Esta es la historia de Elena, una mujer sin hogar, sin familia, sin aparente destino. Y también es la historia de Andrés, un niño que lo tenía todo, menos el amor verdadero. Prepárate para descubrir cómo Dios usa lo sencillo para avergonzar lo sabio,
cómo la humildad vence al orgullo y cómo un corazón puro puede abrir las puertas del cielo. El sol apenas se asomaba entre los edificios altos, pero en la banqueta ya estaba ella, Elena, envuelta en un chal viejo, deshilachado en los bordes, con la cara surcada por la suciedad y el tiempo. En una mano, una bolsa rota con latas, botellas y trozos de cartón. En la otra, un pequeño trozo de pan duro que había conseguido la noche anterior. Elena vivía entre sombras y pasos apurados. Era invisible para la mayoría. Nadie se detenía a saludarla. Los que pasaban junto a ella desviaban la mirada o apretaban sus bolsos. Algunos le lanzaban monedas sin mirarla siquiera. Otros directamente la insultaban. Cada mañana, caminaba hasta su esquina. Una banca de concreto medio rota, al lado de un árbol que aún resistía el caos de la ciudad. Ahí, se sentaba desde temprano, observando el ir y venir de los que sí tenían a dónde ir. «Un día más, mi Dios. Un día más», susurraba, mientras se acomodaba las mangas rotas del suéter. Elena no pedía mucho, solo lo suficiente para no dormir con el estómago vacío. Había aprendido a sobrevivir, no a vivir. Su historia, marcada por el abandono desde niña, el maltrato de una pareja que desapareció y la pérdida de su único hijo por una enfermedad sin atención médica, era algo que ya no contaba, no porque no doliera, sino porque nadie quería escucharla. Había quienes decían que estaba loca, que hablaba sola, pero lo que nadie sabía es que hablaba con Dios, con voz bajita, como si no mereciera ser escuchada. «Tú sabes que no quiero riquezas, solo un poco de paz», decía entre lágrimas secas. «Solo eso, mi Señor, un poco de paz». Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. Había una inquietud en el aire. Elena lo sintió al instante. El ruido de la ciudad parecía más lejano, como si el tiempo se hubiera detenido, y entonces lo vio. Un niño, solo, sentado en el borde de la acera. Tendría unos 7 años. Vestía ropa cara, pero estaba sucio, despeinado y lloraba. Elena se quedó inmóvil por unos segundos. A lo lejos la gente pasaba a su lado, ignorándolo por completo, como si no existiera. Fue ahí, en ese instante, cuando el pasado de Elena se estremeció en su pecho. Ella también había sido ignorada. También había llorado en la calle sin nadie que le preguntara qué le dolía. Y sin pensarlo se levantó. Cruzó la calle con pasos lentos, casi temblorosos. El niño no la miró. Mantenía el rostro hundido entre las rodillas, cubriéndose con sus brazos. «Hola, pequeño», dijo ella suavemente. «¿Estás perdido?» El niño no respondió, pero su hombro se estremecía con cada sollozo. «No tengas miedo. No voy a hacerte daño. ¿Tienes hambre?» Silencio. Entonces Elena metió la mano en su bolsa y sacó lo único que tenía, medio trozo de pan. Se lo extendió, sin decir nada más. No por pena, sino por empatía. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando una cámara de seguridad en la azotea de un edificio captó la escena. Y en una sala de vigilancia privada, rodeado de pantallas y teléfonos, un hombre de traje observó fijamente. Frunció el ceño. Llevaba horas buscando a su hijo, desesperado. El protocolo de seguridad había fallado. La niñera había mentido, y su corazón latía con furia y miedo. Pero ahora lo veía. Ahí estaba Andrés, su hijo, y una mujer, una desconocida, le estaba ofreciendo pan. El hombre, sin saber por qué, no llamó a nadie de inmediato, no gritó, no corrió, solo observó, y lo que vio, lo conmovió. El niño levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban rojos, el rostro, manchado por las lágrimas, con la nariz sucia y el labio inferior temblando. Al ver a Elena se quedó quieto. No parecía tener miedo, pero sí una tristeza tan profunda que dolía con solo mirarlo. Ella le sonrió. No tenía dientes perfectos. Su piel estaba cuarteada por el sol y los años,
pero su sonrisa era genuina, como un rayo de sol entre tanta oscuridad. Tranquilo, mi niño. Aquí estás a salvo. Andrés estiró la mano y tomó el pedazo de pan. Lo sostuvo por unos segundos como si no supiera si comerlo o seguir llorando. Finalmente, dio un mordisco pequeño, muy pequeño, casi temiendo que se acabara. ¿Estás perdido?, insistió Elena con suavidad. El niño asintió en silencio sin mirarla. ¿Tu nombre? Andrés, susurró. Mucho gusto, Andrés. Yo me llamo Elena, y hoy el cielo nos cruzó por algo. Ella no sabía exactamente por qué decía eso, pero lo sentía. Era como si todas las desgracias que había vivido, todos los rechazos y las noches frías, la hubieran llevado a ese momento, a encontrarse con ese niño. Elena se sentó junto a él, sin preocuparse por ensuciar aún más su ropa ya manchada. No habló más, no hizo preguntas, solo se quedó ahí, acompañándolo. Y fue entonces cuando ocurrió algo que marcaría ese encuentro para siempre. El niño, en un acto instintivo, recostó su cabeza en el hombro de Elena, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro. Un refugio. Una madre que no conocía. Ella no lo esperaba. Se quedó helada. Luego, lentamente, posó su mano sobre la espalda del niño, acariciándolo con ternura. Y entonces lloró, no por dolor, no por lástima, sino por algo que no había sentido en años. Conexión, dos almas rotas, una mayor, otra apenas naciendo, compartiendo el mismo silencio, la misma herida. Y desde la torre, el padre de Andrés los veía. Con los ojos abiertos, con el corazón apretado. Era millonario, poderoso, tenía autos, empleados, una mansión y todas las comodidades imaginables, pero jamás había visto una escena tan pura, tan humana. Una mujer que no tenía nada, dando todo lo que tenía. Un niño perdido, hallando abrigo en los brazos de una desconocida. El millonario respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una lágrima recorrerle el rostro. Desde lo alto de su edificio de cristal y acero, Leonardo Ferrer, empresario exitoso y uno de los hombres más ricos del país, observaba en silencio. Su despacho, en el piso 32, tenía ventanales que daban justo a la plaza donde su hijo, Andrés, acababa de ser abrazado por una mujer sin hogar. Su corazón, acostumbrado al ritmo frío de los negocios, latía con fuerza. ¿Quién es esa mujer?, susurró. Era raro ver a Leonardo así, siempre tan firme, tan lógico. Él no creía en coincidencias, pero aquella escena, que acababa de irrumpir en la rutina de su vida perfecta, lo había sacudido de una forma que no podía explicar. Pidió a su asistente investigar. No entendía cómo Andrés había salido solo, ni cómo había terminado en la plaza. La seguridad falló, pero más le preocupaba la mujer. Esa desconocida que, sin saberlo, había hecho lo que nadie en su mundo de lujos sabía hacer: consolar a su hijo. Horas después, mientras revisaba las cámaras de seguridad cercanas, pudo verla mejor. Se llama Elena, dijo su asistente. Según nuestros registros, ha vivido en las calles desde hace años. No tiene antecedentes. A veces pide comida, otras veces recoge cartón o botellas. No molesta a nadie. Solo sobrevive. Leonardo amplió una imagen. Ahí estaba ella, acurrucando a Andrés como si fuera suyo. No había miedo en el niño. Solo paz, algo que ni en su propia casa parecía encontrar. ¿Dónde está ahora?, preguntó Leonardo. Aún en la plaza. El niño no se separa de ella. Leonardo cerró los ojos. Su hijo había huido de un hogar lleno de cosas, pero vacío de tiempo y afecto. Y había encontrado consuelo en los brazos de una mujer que no tenía nada más que su corazón. Por primera vez, Leonardo se sintió insuficiente, no como empresario, como padre. El silencio del despacho de Leonardo Ferrer
Era tan espeso como el polvo acumulado sobre una caja olvidada. Esa mañana, después de hacer la llamada a su abogado, el empresario no pudo evitar la tentación de buscar en el viejo archivo que había pertenecido a su esposa fallecida. «Aquí debe estar», murmuró, mientras sacaba carpetas amarillentas y sobres cerrados con hilos rojos. No buscaba nada en particular, o al menos eso se decía. En el fondo, deseaba encontrar algo que lo ayudara a comprender por qué aquella mujer, Elena, le despertaba una mezcla tan confusa de paz, dolor y duda, y tal vez, por qué aquel niño Andrés le recordaba tanto a su propia infancia. Fue entonces cuando lo encontró. Una carta, sin fecha, sin remitente, pero con una letra que conocía muy bien. Era de Clara, su esposa, y en ella hablaba de un error. Leonardo, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que hubo una noche que nunca te conté. No me enorgullezco, pero antes de ti, cometí un error. Nunca supe si hubo consecuencias. Solo sé que, si un día alguien toca tu puerta diciendo necesitar ayuda, no cierres el corazón, no lo juzgues, solo escúchalo. El corazón del empresario se detuvo por un segundo. ¿Podía esta carta tener algo que ver con Elena, con Andrés? Mientras tanto, en el cuarto de servicio, Elena limpiaba la habitación sin que nadie se lo pidiera. Le gustaba dejar todo en orden, como si de alguna manera así pagara la hospitalidad inesperada. En su bolso, escondido, guardaba un pequeño sobre. Un sobre que no había abierto en años. El único recuerdo que tenía del hospital donde nació su hijo. Nombre de la madre, Elena Ramírez. Nombre del padre, no registrado. Fecha de nacimiento, 8 de agosto. Observaciones. El padre no quiso asumir responsabilidades. Elena cerró los ojos. Apretó el sobre contra su pecho. Todo esto no puede ser casualidad. Andrés desde la ventana la observaba. Su mirada infantil no comprendía del todo lo que ocurría, pero sí percibía que su madre estaba triste, que algo la angustiaba más allá del presente. Esa noche, cuando todos dormían, Leonardo bajó al estudio. Tenía la carta en la mano, y un solo pensamiento. Tengo que saber la verdad. Mandó un mensaje a su abogado. Necesito una prueba de ADN, urgente. Porque en el corazón del millonario empezaba a nacer una sospecha. ¿Qué tal si ese niño no era un extraño? ¿Qué tal si Clara en su juventud había tenido un hijo antes de conocerlo? Y si eso era cierto, ¿podía Andrés ser su hijo también? La mañana amaneció con un aire más denso que de costumbre. La mansión Ferrer, que solía parecer inquebrantable, sentía una tensión invisible entre sus muros. Elena preparaba el desayuno temprano como de costumbre, mientras Andrés dormía plácidamente. No sabía que ese día marcaría un antes y un después en sus vidas. Leonardo bajó con paso firme, pero el rostro cargado de pensamientos. Su semblante serio contrastaba con el aroma a pan recién hecho y café caliente que llenaba el comedor. No saludó, no comentó nada, solo dijo: «Hoy, necesito que me acompañen a hacer unos análisis médicos». «¿Nosotros?», preguntó Elena confundida. «Sí, es algo que necesito para estar tranquilo». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No preguntó más. Asintió lentamente y fue a despertar a Andrés. Una hora después, los tres estaban en una clínica privada. Leonardo había pedido discreción. No quería que nadie del personal supiera la razón de su visita. Solo 2 nombres falsos y una solicitud sencilla. Muestras de sangre de los 3. Durante el proceso, Andrés, como todo niño, preguntó: «¿Esto dolerá?». «Solo un piquetito, campeón», le dijo Leonardo, dándole una palmadita en el hombro. Por primera vez lo llamó con cariño, y sin pensarlo sonrió. Andrés se sintió seguro. Elena, sin embargo, estaba en otro mundo. ¿Por qué todo esto? ¿Qué buscaba Leonardo? ¿Tenía sospechas? Mientras esperaban los resultados,
Leonardo pidió hablar con Elena a solas. En la cafetería de la clínica, ambos se sentaron frente a frente. Elena, quiero que me digas la verdad. ¿Quién es el padre de Andrés? Elena bajó la mirada. No lo sé, no estoy orgullosa de esa etapa de mi vida. Fui ingenua, joven, y me quedé sola. Cuando lo tuve, nadie me apoyó, ni siquiera mis padres. Leonardo respiró hondo. No sabía si creerla o si esa confesión solo le generaba más preguntas. Pero algo le quedó claro. Esa mujer no mentía por conveniencia. Hablaba desde el dolor. 2 días después, llegó el resultado. Leonardo lo recibió en su oficina. Leyó con calma. Una línea le hizo detenerse. Probabilidad de parentesco biológico con el sujeto masculino evaluado. 0%. Se quedó helado. Andrés no era su hijo, ni su hijastro, ni de Clara. Y sin embargo, ¿por qué dolía tanto? Esa misma tarde, mientras Elena doblaba ropa, Leonardo entró al cuarto con el sobre en mano. Elena, Andrés no es mi hijo, no lo es ni por sangre ni por pasado. Lo siento, dijo ella con lágrimas en los ojos. Si mi presencia aquí incomoda, lo entiendo. Mañana mismo buscaremos otro lugar. No era nuestra intención, pero Leonardo la interrumpió. No, no quiero que se vayan. ¿Cómo dice? Ese niño me ha enseñado más de lo que he aprendido en toda mi vida. ¿Y tú? Has demostrado una dignidad que pocos tienen. Quiero que se queden, no por compasión, sino porque me han cambiado. Elena lloró en silencio. Andrés, que escuchaba desde la puerta, corrió a abrazar a Leonardo. Entonces, ya somos, como familia. Leonardo lo abrazó fuerte. Sí, campeón, una familia no siempre nace de la sangre, a veces nace del corazón. Ese día no hubo fiesta, ni globos, ni aplausos. Solo un desayuno compartido entre 3 almas rotas que se habían encontrado por gracia. Porque a veces los milagros no se anuncian. Se construyen con actos silenciosos. La habitación principal de la mansión Ferrer permanecía cerrada desde la muerte de Clara. Nadie se atrevía a entrar. Leonardo había mantenido intacto cada rincón como si esperara que su esposa regresara en cualquier momento. Pero algo dentro de él le pedía volver, no por nostalgia, sino por respuestas. Una noche, después de que Elena y Andrés se fueron a dormir, Leonardo caminó por el largo pasillo, con una linterna en mano. Abrió lentamente la puerta de aquel cuarto. El olor a perfume antiguo, aún, flotaba en el aire, como un eco del pasado. Leonardo se sentó frente al escritorio de Clara. Revisó cajones, carpetas, cartas. Todo parecía en orden, hasta que encontró una libreta de tapas negras, escondida bajo una pila de pañuelos bordados. La abrió. Era un diario. 28 de febrero. Hoy conocí a un niño en la plaza. Estaba sucio, hambriento, solo. Me recordó a mí, a la niña que una vez fui, buscando afecto y sin entender por qué nadie me abrazaba. 12 de marzo. He empezado a visitarlo cada semana. Le llevo pan y leche. Su nombre es Andrés. Dice que su mamá se llama Elena. Son invisibles para todos, pero no para mí. De abril. Me pregunto si algún día Leonardo entendería lo que significa ayudar sin esperar nada a cambio. Él no sabe que visito al niño, ni que he comenzado a guardar dinero para ellos. Tal vez me llamaría loca, pero algo me dice que este niño tiene un propósito que aún no vemos. Leonardo se quedó sin aliento. Clara conocía a Andrés, mucho antes de que todo ocurriera. Lo había ayudado, lo había amado. En silencio, volteó hacia el techo y cerró los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste, Clara? ¿Por qué cargaste con eso sola? Una carta cayó del diario. Era una hoja suelta, escrita con letra temblorosa. Si alguna vez lees esto, amor, es porque no estoy. No me enojes por guardar secretos. Solo quería hacer algo que naciera solo de mí, sin que el apellido Ferrer lo cubriera todo. Andrés no tiene nada, pero tiene una luz que ni la calle, ni la pobreza han podido apagar.
Cuídalo, protégelo. Tal vez no tenga tu sangre, pero puede tener tu amor. Leonardo apretó la carta contra su pecho. Lloró. No con tristeza, sino con una mezcla de redención y perdón. A la mañana siguiente bajó a desayunar con los ojos hinchados, pero con el alma más ligera. Elena lo notó diferente. ¿Está todo bien, señor Ferrer? Sí, mejor que nunca. La miró con ternura. Anoche supe que Clara te conocía. A ti y a Andrés. Elena se sorprendió. ¿Cómo lo...? Ella lo escribió. En su diario. Te admiraba. Y también lo amaba a él. Desde antes. Como si el destino los hubiera unido antes que a mí. Ella fue la única que nos miró, dijo Elena con los ojos húmedos. Nos llevó comida, nos escuchó, incluso nos regaló una manta el invierno más frío. Leonardo se levantó, caminó hacia Elena y puso en sus manos el diario. Esto es tuyo. Parte de tu historia también está aquí. Y yo quiero que sigan aquí, en esta casa, porque Clara ya los había elegido como parte de su legado. Esa noche, Andrés durmió abrazado al diario, y Leonardo, por primera vez, soñó con Clara, sonriendo, en paz. En el despacho del abogado de la familia Ferrer, los rayos del sol entraban con solemnidad por las ventanas altas. Las paredes, cubiertas de estanterías llenas de códigos y documentos, parecían observar en silencio la escena que estaba por ocurrir. Leonardo había decidido reabrir el testamento de Clara. Aunque había sido leído poco después de su fallecimiento, algunas cláusulas estaban selladas y programadas para revelarse un año después, bajo la condición de que Leonardo aprendiera a mirar más allá de los apellidos. Él lo había ignorado entonces, pero ahora, después de conocer la historia entre Clara, Elena y Andrés, sabía que debía hacerlo. El abogado, un hombre mayor de voz grave, abrió la caja fuerte. Extrajo un sobre con el sello intacto de Clara y lo colocó sobre el escritorio. ¿Está listo para escucharlo, don Leonardo? Leonardo asintió. Elena, sentada a su lado, tomaba la mano de Andrés, que no entendía del todo lo que sucedía, pero percibía la tensión. El abogado leyó. Si este documento está siendo leído, significa que el tiempo hizo su trabajo. Y que quizás, Leonardo, abriste tu corazón como siempre supe que podrías hacerlo. A ti, amor mío, te dejo todo lo que siempre fue nuestro, la casa, los negocios, la tranquilidad. Pero hay una parte de mi alma que ya no me pertenece. Le pertenece a ese niño, a Andrés. Por eso, he creado una cuenta bancaria a su nombre. El dinero que gané vendiendo mis joyas y ahorros personales está destinado a su educación, su salud, su futuro. Y a ti, Elena, mujer valiente, te dejo mi biblioteca personal, cada libro, cada diario, cada nota, porque sé que sabrás cómo usar ese conocimiento. No soy una heroína, solo fui alguien que no quiso cerrar los ojos. Espero que ustedes tampoco lo hagan. Leonardo tragó saliva. No había lágrimas en su rostro, pero por dentro, algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Esto cambia todo, susurró. No, señor, dijo Elena. Esto solo confirma lo que ella ya veía venir. Esa tarde Leonardo llevó a Andrés al banco. Lo sentó frente a un ejecutivo que apenas pudo disimular su sorpresa al ver a un niño humilde, sucio de los zapatos, por andar siempre corriendo, firmar su primera cuenta como beneficiario. Esto es tuyo, Andrés, no porque lo pediste, sino porque alguien creyó en ti antes que nadie, dijo Leonardo. El niño miró el papel sin entender mucho de números, pero entendiendo de gestos. ¿Y puedo comprarle zapatos nuevos a mi mamá? Leonardo rió. Claro que sí, hijo. Pero también vamos a comprar libros. Y tú vas a estudiar, y vas a llegar tan lejos como quieras. Esa noche la casa Ferrer tenía luz en todas sus habitaciones. Elena preparó café de olla, como en los días viejos,
mientras Andrés dibujaba en una libreta nueva, con lápices de colores recién comprados. Leonardo, desde la biblioteca de Clara, observaba su retrato. «Gracias, Clara», dijo en voz baja, «por ver lo que yo no vi». Y como si fuera una señal, una brisa suave movió las cortinas. El amor seguía presente, aunque ahora tenía forma de legado. Elena siempre había tenido una fuerza interior que no se explicaba fácilmente. Quienes la conocían en la calle, recogiendo latas o cuidando a Andrés con esa dulzura inquebrantable, no imaginaban que bajo esa mirada serena habitaban cicatrices profundas. Pero Leonardo, curioso por conocer mejor a la mujer que su difunta esposa había admirado tanto, comenzó a hacer preguntas. No por desconfianza, sino por respeto. Quería comprender cómo una mujer como Elena, sin estudios ni recursos, podía tener una sabiduría tan clara, una fe tan firme y una ternura tan intacta a pesar del dolor. Una tarde, mientras Andrés dormía abrazado a su perro en el sofá, Leonardo se sentó frente a ella en la cocina. Le sirvió un café y le preguntó con delicadeza: «Elena, ¿quién fuiste antes de todo esto?». Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron un instante en la ventana, como si reviviera un tiempo lejano. «Fui hija de un campesino. De los buenos, de esos que enseñan con el ejemplo, no con palabras». Hizo una pausa. «Mi madre murió joven, y mi padre, con todo su amor, no pudo protegerme de lo que vino después». Leonardo escuchaba en silencio. «Me casaron muy joven. Pensé que el hombre que me eligió me amaría como mi padre amó a mi madre. Pero me equivoqué». Elena apretó su taza con fuerza. «Viví violencia, abandono, humillaciones. Cuando quedé embarazada de Andrés me dejó. Así, sin más». Un nudo se formó en la garganta de Leonardo. «Trabajé donde pude, en casas, en campos, vendiendo comida en las esquinas. Y cuando no alcanzaba, ayunaba yo para que Andrés comiera. No soy mártir, don Leonardo, solo soy una madre. Y las madres hacemos lo que tengamos que hacer para que nuestros hijos vivan con dignidad». Leonardo se inclinó hacia ella, con respeto. «Usted es más fuerte que muchas personas con títulos y trajes finos. Y ahora entiendo por qué Clara confió tanto en usted». Elena sonrió con tristeza. «Clara fue la única que me trató como igual. Me escuchó sin juzgarme. Me abrazó sin preguntar mi historia. Me enseñó que la fe no es solo ir a misa. Es creer que uno puede levantarse después de haber tocado fondo». Esa noche, Leonardo encontró entre los diarios de Clara una página subrayada que decía: «La gente cree que la compasión es debilidad, pero es todo lo contrario. Es una forma poderosa de amor. Elena es prueba de ello». A la mañana siguiente, Leonardo acompañó a Elena a una iglesia humilde donde ella solía ir antes, cuando aún vivía en la calle. Allí, entre bancos de madera y paredes desgastadas, vio cómo la gente la abrazaba como si fuera familia. Era evidente. Elena no solo había sobrevivido, había dejado huella. Y mientras la escuchaba cantar un himno con lágrimas en los ojos, Leonardo comprendió que el pasado no definía a una persona, pero sí podía revelar su grandeza. El cambio de vida había sido abrumador para Andrés. Pasar de dormir entre cartones, en callejones fríos, a una casa donde no faltaba comida, ni cariño era como vivir en un sueño. Pero con el tiempo ese sueño comenzó a ponerlo a prueba. En la escuela, Andrés se enfrentaba a algo que no conocía: la burla. A pesar de que su ropa ya era nueva y limpia, algunos niños descubrieron su pasado. Lo llamaban el niño mendigo. Se burlaban de su manera de hablar, de sus silencios largos, y hasta de cómo abrazaba a su perro en los recreos. «¿Duermes con ese chucho?», le dijo uno de los niños con una sonrisa cruel. «¿O es tu hermano?». Andrés bajó la mirada. Sentía que todo lo nuevo que había conseguido se tambaleaba. Por las tardes, llegaba callado a casa. Comía en silencio. No quería preocupar a Elena y mucho menos a don Leonardo. Hasta que un día no aguantó más. Se encerró en su cuarto y lloró en voz baja. Su perro, Fiel, se echó junto a él, y entonces
Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir una carta. Querido Jesús, gracias por darme una nueva casa y a gente buena, pero a veces me duele el corazón porque los niños no me quieren. Dicen que soy basura, que nací en la calle. Yo sé que tú también fuiste rechazado y que lloraste en silencio. Por eso te escribo. Solo quiero que me ayudes a no rendirme. No quiero volver a sentirme invisible. Leonardo encontró la carta doblada en el basurero del cuarto al sacar la basura por la noche. La reconoció por la letra temblorosa. La leyó con el corazón apretado. A la mañana siguiente, al despertar, Andrés encontró algo inesperado. Toda la escuela, incluido el director, estaba reunida en el patio. Habían sido convocados por una visita especial, una asociación sin fines de lucro que promovía el respeto, la inclusión y el valor de los niños vulnerables. Don Leonardo, movido por la carta de Andrés, había llamado a sus amigos empresarios para armar una campaña educativa, con el niño como símbolo. En el escenario improvisado, una pantalla proyectó una imagen de Andrés, su foto el día que fue encontrado y otra de ahora. La transformación era impactante, y entonces uno de los voluntarios leyó la carta que Andrés había escrito. El silencio fue absoluto. Algunos alumnos bajaron la cabeza, avergonzados. Otros lloraban. Andrés fue llamado al frente. Le dieron una medalla que decía, ejemplo de valentía. El niño no entendía bien qué ocurría, pero cuando vio a sus compañeros aplaudir, y uno de los que se burlaba acercarse a decirle, perdón, sintió algo que nunca antes había sentido, en su corazón, dignidad. Esa noche, antes de dormir, volvió a escribir una carta. Gracias, Jesús. Hoy sentí que no estoy solo. El tiempo seguía pasando, y Andrés ya no era el niño callado de antes. Aunque aún tenía heridas emocionales, había aprendido a convertirlas en fuerza. Un día, mientras ayudaba a Elena en la cocina, le hizo una pregunta. ¿Puedo vender galletas? Elena lo miró algo confundida. ¿Galletas? ¿Para qué, mi amor? Quiero ahorrar para ayudar a otros niños, como los que aún están en la calle. Elena, conmovida hasta las lágrimas, lo abrazó sin decir nada. A los pocos días, ya estaban horneando juntos. Usaban una receta especial que Elena le había enseñado desde que llegó a casa. Le pusieron un nombre curioso, Dulces Esperanzas. Pero no era solo un nombre. Cada galleta iba envuelta con una pequeña nota escrita por Andrés. Algunas decían, no te rindas, Dios sí te ve. Aunque no tengas mucho, aún puedes dar amor. Yo también sufrí, pero aquí estoy. Las vendían frente a la iglesia los domingos. Al principio, la gente las compraba por cortesía, pero luego, al leer las notas y conocer la historia detrás de esas galletas, comenzaron a buscarlas con emoción. Pronto, Andrés fue invitado a hablar en escuelas y eventos comunitarios. No solo vendía galletas, compartía su historia. Lo que había nacido de su dolor se estaba convirtiendo en un pequeño movimiento. Don Leonardo, orgulloso, lo apoyó con lo necesario para formalizar el emprendimiento. Le ayudó a diseñar un logo, imprimir etiquetas y abrir una cuenta de ahorros. Andrés, a sus 12 años, era ahora un pequeño empresario, pero eso no era lo más importante para él. Cada semana, usaba parte de sus ganancias para armar pequeñas bolsas con pan y agua que repartía con Elena a personas sin hogar. Yo sé lo que es tener hambre, y no quiero olvidarlo nunca, decía. Así, el niño que antes buscaba entre la basura algo para sobrevivir, ahora daba de comer a otros, con amor, fe y propósito. Y mientras el negocio crecía, también lo hacía su corazón. Era una tarde nublada. Andrés regresaba de repartir bolsas con comida, acompañado de Elena. Al cruzar una de las avenidas principales, un hombre con ropa sucia y mirada perdida se acercó tambaleando, extendiendo la mano. ¿Tendrá algo de comer? Andrés sacó una de sus bolsas y se la dio con una sonrisa. Aquí tiene, señor. Dios lo bendiga. El hombre tomó la bolsa, pero al mirarlo a los ojos se detuvo. Su rostro, curtido por la vida dura, palideció.
¿Tú te llamas Andrés? Elena también lo miró con sorpresa. ¿Lo conoces? El hombre temblaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Sacó una billetera vieja y dentro, maltratada y casi irreconocible, había una fotografía. Un bebé envuelto en una manta azul. Eras tú, mi hijo. Yo soy tu padre. El corazón de Andrés se detuvo por un instante. Un torbellino de emociones lo invadió. Por años se había preguntado quién era su papá. Había imaginado muchas cosas, pero nunca esto. Un hombre destruido por las adicciones que vivía en la calle. Elena, conmocionada, puso su mano en el hombro de Andrés. El hombre, llamado Hugo, explicó entre sollozos que tras la muerte de su esposa, no supo cómo cuidar al niño. Cayó en depresión, en el alcohol, en el abandono. Te busqué al principio, pero luego no podía ni verme al espejo. Me odiaba. Andrés no respondió de inmediato. Lo observó en silencio. No era el reencuentro que había soñado, pero, en el fondo, una parte de su corazón aún deseaba perdonar. ¿Te irás otra vez?, preguntó Andrés con voz suave. Hugo negó con la cabeza, aún llorando. No quiero irme. Solo quiero que sepas que te amé. Aunque no supe demostrarlo. Aunque fallé, nunca dejaste de estar en mi corazón. Elena, conmovida, le ofreció a Hugo una comida caliente y un lugar para bañarse. No lo invitaron a quedarse, aún. Era pronto. Andrés necesitaba procesar muchas cosas. Pero esa noche, al orar, no pidió respuestas. Solo dijo: Dios, ayúdame a no guardar odio. Quiero parecerme a ti, quiero perdonar. Así, con ese encuentro, otra parte de la historia de Andrés comenzaba a sanar. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Andrés no podía conciliar el sueño. Había reencontrado a su padre, y aunque el encuentro fue inesperado, removió heridas que creía cerradas. Se sentó en su pequeña habitación, con la lámpara encendida y una libreta vieja frente a él. Tomó un lápiz y, sin pensarlo mucho, comenzó a escribir. No era una carta cualquiera, era una carta para Dios. Querido Dios, hoy no entiendo muchas cosas. Durante años, soñé con encontrar a mi padre, imaginando que algún día volvería, con los brazos abiertos. Pero no fue así. Apareció roto, dolido, hundido en la culpa. Me dolió verlo, me dolió no sentir alegría al verlo. ¿Eso me hace una mala persona? Pero también siento compasión. ¿Eres tú quien me está enseñando a perdonar aunque no me lo pidan como yo quisiera? Solo quiero hacer lo correcto. Ayúdame a parecerme más a ti. No quiero quedarme atrapado en el dolor del pasado. Si me diste este reencuentro, debe ser por algo. Enséñame qué hacer y gracias porque aún en mi confusión sé que me escuchas con amor, Andrés. Al terminar, Andrés sintió que algo dentro de él se liberaba. No había cambiado todo de la noche a la mañana, pero ese acto simple, escribirle a Dios, fue como abrir una ventana en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente, colocó la carta en una pequeña cajita de madera que había hecho con sus propias manos. Era su caja de oraciones. No la habría seguido, pero cada vez que colocaba algo ahí, confiaba que Dios le respondería a su tiempo. Pasaron los días. Hugo, su padre, comenzó a asistir a un grupo de apoyo para hombres en situación de calle. Elena le consiguió ayuda psicológica a través de la iglesia, y poco a poco comenzó a mostrar signos de cambio. No era fácil, no era rápido, pero era real. Y cada vez que Andrés se sentía confundido, volvía a su libreta. Escribía otra carta, a veces con dudas, a veces con gratitud, a veces con enojo, pero siempre terminaba igual. Gracias por no soltarme, porque, aunque la vida de Andrés aún tenía preguntas sin responder, sabía algo con certeza. Dios le estaba escribiendo una historia de redención. La casa donde vivía Andrés con Elena no tenía muchos lujos, pero cada rincón estaba lleno de amor.
Había flores frescas en un jarrón reciclado, dibujos pegados en la pared y un espejo viejo, pero limpio, colgado justo frente a la puerta del baño. Ese espejo, sin saberlo, se convirtió en confidente de una de las promesas más profundas de Andrés. Era temprano. El sol apenas asomaba por la ventana, tiñendo todo de un tono dorado. Andrés se acercó al espejo. Se miró fijamente, no a su rostro, sino a su historia. Vio las ojeras de los días sin dormir, las cicatrices que nadie más notaba, los ojos, que ya no eran los de un niño pero aún se aferraban a la esperanza, y ahí en silencio habló consigo mismo. Nunca volverás a ser invisible. Era una frase que resonaba con todo lo vivido. Ya no era aquel niño llorando en una banca del parque. Ya no era el pequeño que temía pedir ayuda, ni el que se escondía cuando lo insultaban por su ropa sucia. Ahora era Andrés, con heridas, sí, pero también con fuerza, con propósito. Recordó a la mendiga, a la mujer que lo ayudó sin saber quién era, a la que cambió su destino con un solo gesto. Y pensó, si ella pudo dar sin tener nada, yo... ¿Qué excusa tengo para no darlo todo? Ese pensamiento se le quedó clavado en el alma. Frente al espejo, levantó la mano y, como si estuviera haciendo un pacto consigo mismo y con Dios, murmuró, prometo vivir una vida que inspire. Prometo no olvidar de dónde vengo. Prometo ayudar a quien pueda, y cuando no pueda, al menos escuchar. Lágrimas suaves rodaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran de determinación. Desde ese día, cada vez que pasaba frente al espejo, repetía su promesa. Y aunque el mundo no siempre le daba razones para creer, Andrés encontró en su reflejo el testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con una vida rota que se atreve a seguir adelante, porque el espejo no solo reflejaba su rostro, reflejaba su propósito. La casa donde vivía Andrés con Elena no tenía muchos lujos, pero cada rincón estaba lleno de amor. Había flores frescas en un jarrón reciclado, dibujos pegados en la pared y un espejo viejo, pero limpio, colgado justo frente a la puerta del baño. Ese espejo, sin saberlo, se convirtió en confidente de una de las promesas más profundas de Andrés. Era temprano. El sol apenas asomaba por la ventana, tiñendo todo de un tono dorado. Andrés se acercó al espejo. Se miró fijamente, no a su rostro, sino a su historia. Vio las ojeras de los días sin dormir, las cicatrices que nadie más notaba, los ojos, que ya no eran los de un niño pero aún se aferraban a la esperanza, y ahí en silencio habló consigo mismo. Nunca volverás a ser invisible. Era una frase que resonaba con todo lo vivido. Ya no era aquel niño llorando en una banca del parque. Ya no era el pequeño que temía pedir ayuda, ni el que se escondía cuando lo insultaban por su ropa sucia. Ahora era Andrés, con heridas, sí, pero también con fuerza, con propósito. Recordó a la mendiga, a la mujer que lo ayudó sin saber quién era, a la que cambió su destino con un solo gesto. Y pensó, si ella pudo dar sin tener nada, yo... ¿Qué excusa tengo para no darlo todo? Ese pensamiento se le quedó clavado en el alma. Frente al espejo, levantó la mano y, como si estuviera haciendo un pacto consigo mismo y con Dios, murmuró, prometo vivir una vida que inspire. Prometo no olvidar de dónde vengo. Prometo ayudar a quien pueda, y cuando no pueda, al menos escuchar. Lágrimas suaves rodaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran de determinación. Desde ese día, cada vez que pasaba frente al espejo, repetía su promesa. Y aunque el mundo no siempre le daba razones para creer, Andrés encontró en su reflejo el testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con una vida rota que se atreve a seguir adelante, porque el espejo no solo reflejaba su rostro, reflejaba su propósito. Aquel día comenzó como cualquier otro, con el canto de los pájaros y el aroma a café de olla colándose por las rendijas de la cocina de Elena. Andrés se despertó temprano como siempre,
Y después de su rutina frente al espejo, donde volvió a repetir su promesa, se dispuso a ayudar en el mercado comunitario. No lo sabía, pero esa mañana marcaría un antes y un después en su historia. Mientras acomodaba las frutas junto a otros voluntarios, una camioneta negra se estacionó frente al puesto. No era común ver autos así en esa zona. De ella bajó un hombre elegante, alto, con un traje perfectamente planchado. Caminaba con seguridad, pero sus ojos lo delataban. Había pasado por muchas batallas. ¿Andrés?, preguntó el hombre. Andrés levantó la vista, desconfiado al principio. El hombre sonrió, extendiendo una carpeta de cuero hacia él. «Esto es para ti», dijo, «de parte de tu padre». Andrés sintió que el tiempo se detenía. No supo qué decir. No sabía si enojarse, llorar o simplemente ignorarlo. Pero sus manos temblorosas tomaron la carpeta. Al abrirla, encontró un sobre con su nombre escrito a mano y un documento legal. La carta era corta. Su padre, el millonario que lo había abandonado sin explicación, escribía con remordimiento: «No tengo excusas. No merezco que me llames padre. Pero he seguido tus pasos y me has enseñado más de lo que jamás imaginé. No te pido perdón, pero sí quiero dejarte algo que ayude a cumplir tu propósito». Andrés, aún en shock, hojeó el documento. Su padre había puesto a su nombre un terreno enorme y una fundación, con los recursos iniciales para comenzar un proyecto social. «Él quiere que hagas con esto lo que mejor sabes hacer», dijo el 126 mensajero. «Ayudar». Andrés no respondió. Las emociones lo abrumaban. No era la herencia lo que le dolía, sino los años perdidos. Pero algo dentro de él, quizás una chispa divina, le dijo que no debía rechazarlo. Esa misma noche, frente a su espejo, Andrés volvió a hablar en voz baja. «Dios, no entiendo por qué haces las cosas así, pero confío en ti». Y así, con el corazón lleno de confusión, pero también de esperanza, Andrés aceptó el regalo inesperado, no como una recompensa, sino como una herramienta para bendecir a otros. Porque a veces, el perdón llega envuelto en la forma más extraña, como una herencia que no se pidió pero que puede cambiar muchas vidas. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos, emociones y decisiones. Andrés no dormía bien. No porque estuviera preocupado por el dinero o los papeles legales, sino por el peso del compromiso que caía ahora sobre sus hombros. No era solo un terreno, no era solo una fundación con recursos. Era una oportunidad para redimir el abandono, transformar el dolor en propósito y darles nombre, rostro y valor a los que el mundo solía ignorar. Como alguna vez lo ignoraron a él. La mendiga que un día lo abrazó en la calle, ahora era su consejera. Elena, como siempre, estaba ahí, ayudándolo a tomar cada decisión, a pensar en cada detalle. «Haz algo que dure más que tú, Leu», dijo una noche mientras ambos tomaban café bajo el techo que ahora compartían. Y entonces lo decidió. La fundación llevaría el nombre de los que no tienen voz, Fundación de los Invisibles. El primer paso fue transformar el terreno heredado, un espacio olvidado en las afueras de la ciudad, en un refugio, un lugar con comida, ropa limpia, duchas, pero sobre todo, dignidad. No sería solo un albergue. Sería un lugar de reconstrucción, donde los caídos pudieran recordar que aún eran valiosos. Andrés recorrió cada metro del lugar. Tocó los muros, visualizó los jardines, dibujó con tiza en el piso lo que serían salones de talleres, un comedor y una pequeña capilla. Los vecinos comenzaron a acercarse, primero con curiosidad, luego con ayuda. Ladrillos, herramientas, manos. «¿Y todo esto por qué?», preguntó uno de ellos. «¿Quién te manda?». Andrés sonrió y señaló al cielo. «Uno que no se olvida. De los invisibles». Pronto, otros voluntarios se sumaron. Enfermeras jubiladas, maestros retirados, jóvenes con ganas de ayudar. Elena, con lágrimas, fue la primera en cortar la cinta el día de la apertura oficial. «Hoy,
dijo Andrés en su discurso. Le damos casa al niño que fui. Y a todos los que siguen ahí afuera, esperando que alguien los vea. Los medios locales comenzaron a hablar del proyecto. Algunos lo llamaron un milagro moderno. Pero Andrés solo respondía con la misma frase: esto no es mío, es de Dios y de los que fueron olvidados. La Fundación de los Invisibles comenzó a cambiar vidas, y sin saberlo, también comenzó a cambiar la ciudad. Era una noche fría. La ciudad dormía, envuelta en su rutina de luces tenues, ventanas cerradas y calles casi vacías. Pero Andrés no podía dormir. Tenía una sensación extraña, como si algo o alguien lo llamara. Así que tomó su abrigo, se subió a su vieja camioneta y sin razón aparente, condujo hacia uno de los lugares donde él solía dormir de niño, un puente olvidado, en una zona industrial de la ciudad. Ahí lo vio. Un niño, no mayor de 8 años, encogido entre cartones, abrazando un saco mugroso como si fuera su único tesoro. Andrés detuvo el vehículo y bajó con cuidado. ¿Cómo te llamas, campeón? El niño no respondió. Solo lo miró con miedo, con desconfianza y con una tristeza que Andrés reconoció al instante. No te voy a hacer daño. Mira, yo dormía, justo ahí, hace muchos años, dijo señalando el mismo rincón. También tenía hambre, también estaba solo, pero alguien me ayudó, y yo prometí que haría lo mismo por otros. El niño lo miró desconfiado, pero curioso. Andrés se quitó su bufanda y se la puso al cuello. ¿Te gustaría cenar algo caliente? Silencio. ¿Te gustaría dormir bajo un techo esta noche? El niño dudó, pero al final asintió. Fue así como Samuel entró a la vida de Andrés, y sin saberlo, ese niño tímido y silencioso sería la última pieza del rompecabezas. Desde aquella noche bajo el puente, Samuel había pasado a ser parte de la rutina diaria de Andrés. El niño, de apenas 8 años, tardó en hablar, en confiar, pero había algo en la mirada de Andrés que le recordaba al calor de un padre, un calor que nunca antes había sentido. Elena, al conocerlo, sintió un estremecimiento. Años cuidando niños en situación de calle la habían endurecido, pero Samuel tenía algo distinto, esa mezcla de miedo y esperanza que solo los más lastimados llevaban en los ojos. Andrés decidió no llevarlo directamente al albergue. Lo instaló en su casa, no porque desconfiara del sistema que él mismo había ayudado a crear, sino porque algo en su corazón le decía que Samuel era diferente. No es un caso más, Elena. Es como si la historia me diera otra oportunidad, le confesó una noche mientras veían al niño dormir en el sofá. ¿Te gustaría adoptarlo?, preguntó ella tocando con suavidad su mano. Andrés no respondió. Solo la miró. Sus ojos lo decían todo. Días después, Samuel comenzó a hablar. No con palabras, sino con dibujos. Dibujaba lo que sentía, la oscuridad de los callejones, la soledad, la figura de su madre muriendo en un hospital sin recursos. Pero también empezó a dibujar a Andrés y a Elena. Los dibujaba tomándole la mano, y en uno de sus dibujos escribió por primera vez: Papá. Esa noche Andrés lloró. No era por pena ni por nostalgia. Era gratitud, porque Dios había cerrado un círculo, y donde una vez hubo abandono, ahora había hogar. Lo que comenzó como un acto de fe y compasión se convirtió en un movimiento. La historia de la mujer mendiga que ayudó a un niño desconocido y de un millonario que transformó ese gesto en una fundación para niños olvidados conmovió a miles en redes sociales. Pero como toda luz, también atrajo sombras. Los medios comenzaron a acercarse. Al principio, eran reportajes emotivos, entrevistas que arrancaban lágrimas y titulares inspiradores. Andrés se convirtió en símbolo de redención. La gente quería conocer más del hombre que lo tenía todo, pero eligió darlo todo. Sin embargo, no todos lo veían con buenos ojos. Pronto llegaron los rumores. ¿De dónde viene tanto dinero? ¿Por qué una mendiga al centro del proyecto?
¿Qué están escondiendo? Un periodista sensacionalista publicó un artículo diciendo que todo era un montaje, que Samuel había sido contratado como actor, que Elena era en realidad una actriz pagada. Incluso cuestionaron la autenticidad de la fundación. El impacto fue brutal. No podemos seguir así, dijo Elena, angustiada. Están manchando algo. Hermoso. Andrés guardó silencio unos segundos con el rostro endurecido. No voy a dejar que destruyan lo que apenas estamos construyendo. Si quieren verdad, la tendrán. Convocó a una rueda de prensa. Pero esta vez, no habló él. Subió Samuel. Con su voz temblorosa, con su ropa sencilla y con su alma a cuestas, narró su historia sin filtros. Habló del hambre, del frío, del puente, del abrazo que le salvó la vida. Yo no soy actor, yo soy un niño, que ahora tiene papá. El silencio fue sepulcral. Muchos lloraron, y entonces subió Elena. No con discursos, sino con hechos. Presentó los documentos legales, los reportes financieros, las pruebas de que cada peso invertido había sido fiscalizado. La verdad brilló más fuerte que la calumnia. Las críticas cesaron, y la fundación, ahora más fuerte que nunca, recibió una nueva ola de apoyo. Ese día, Andrés entendió algo. La verdad no siempre se defiende con palabras. A veces, se defiende con amor, constancia y fe.